Muy buenas tardes, querida Bolivia, querida Sudamérica. Yo tengo el placer de ser el host el día de hoy. Tenemos un montón de sorpresas, tenemos gente muy valiosa que está trabajando con temas muy importantes relacionados al liderazgo ágil. Y tengo dos invitados de lujo el día de hoy. Primero quiero darle la bienvenida a Jime, quien me va a acompañar toda la jornada que tenemos el día de hoy. Bienvenida, Jime. ¿Cómo estás? Hola, querido Pedro. Un saludo muy importante a nuestro embajador de la Comunidad Bolivia. Felicitarte de verdad, querido Pedro, por toda tu dedicación, toda esta energía que le estás poniendo a este importante proceso de compartir y de, por supuesto, seguir aprendiendo. También a mi querido colega y amigo Eric, ¿cómo están? Y a todos los que nos están acompañando. Gracias, Jime. Tú ya has dado el nombre. Querido Eric Masto, bienvenido. La verdad es que es un honor tenerte acá con nosotros. Eh, Tenemos muchas cosas que ir compartiendo, que ir aprendiendo y por todas las referencias, por todo lo que tú estás trabajando, quiero que te sientas en casa. Tú estás ahorita en Perú, un país hermano, un país amigo, y quiero que te sientas feliz y bienvenido acá para que podamos discutir y trabajar todo este tema ágil que nos apasiona mucho. Oh, muchas gracias, Jimena, Pedro. Yo encantado de estar en este tipo de espacios de aprendizaje, sí, haciendo lo que nos gusta bastante, ¿no? Compartir y aprender, porque acá nosotros también aprendemos muchísimo, ¿sí? Pues nada, es un gusto para mí y bienvenido a todos los participantes que están en este momento con nosotros, los que nos siguen en Facebook. Muchas gracias por su tiempo. Y realmente espero se puedan llevar el día de hoy cosas que realmente les aporte, les sume y puedan aplicarle en los diversos contextos en los cuales se vienen desenvolviendo. Buenísimo. No sé, Jime, yo creo que podemos aprobar la presentación de Eric, porfa. Buenísimo. Sí, Creo sí, que ya está entrando, ¿no? sí, señor. Sí, Genial. ahí, Eric, este es tu espacio. Todo tuyo. Podemos empezar. perfecto, muy bien, muchas gracias. Le voy a pedir por favor a todos los participantes si pueden ingresar a menti.com para hacer un poco interactiva esta sesión, ¿sí? Con el código 4718764. Ahí lo escribo en el chat también. Muy bien, y quiero que me comenten, a ver, ¿qué superpoder tienen ustedes al trabajar con sus equipos? ¿Sí? ¿Cuál es ese gran superpoder o superpoderes que tienen ustedes al trabajar con sus equipos? Sí, a ver si lo pueden compartir por favor en el Menti. Vamos a ver qué superpoderes encontramos. Buenas tardes con los que recién se suman. Bienvenidos. A ver si por favor pueden entrar al menti.com con el código que les he compartido en el chat y nos pueden compartir qué superpoder tienen al trabajar con sus equipos. Muy bien. Y acá veo varios superpoderes. La empatía, la escucha activa, la honestidad, la energía positiva, la comunicación, la colaboración, la alineación, la confianza, el respeto, la diversidad, la transparencia, la creatividad, el teamwork. Muy bien, ¿sí? Vamos a hablar el día de hoy de varios de estos superpoderes que ustedes están comentando que lo tienen, que definitivamente ayuda a poder tener equipos de alto desempeño, ¿sí? La confianza, ¿cuán importante es? Sobre todo ahora en este contexto en el cual venimos trabajando de manera remota, sinergias, buenísimo, ¿sí?
Y bueno, me voy a presentar rápidamente, ¿sí? Veo acá algunas caras conocidas y me da gusto, ¿sí? Pero hay otras personas que tengo el gusto de conocerlos por primera vez, ¿sí? Sería genial si pueden prender sus cámaras para conocernos. Pues a ver, yo soy Eric Masgo, yo soy de Perú. Eh, yo he estudiado la carrera de Ingeniería Informática acá en Perú, en una universidad llamada la Pontificia Universidad Católica. Cuento con un diplomado en Gestión de Proyectos y Calidad. He estudiado también para ser personal trainer y nutricionista. Cuento con algunas certificaciones en temas de agilidad, de innovación, de gestión de cambios, de gamificación, de agilidad en HR, de Kanban, de trabajo remoto, de diagnóstico de cultura y liderazgo con Barrett Value Center, de diseño de organizaciones adaptativas. También cuento con algunas certificaciones del PMI, todo lo relacionado a la gestión de proyectos. En cuanto a mi experiencia profesional, pues gran parte de esta yo la he hecho en la empresa SOA Professional Latam. Es una consultora de tecnología de información en la cual yo me iba desempeñando en diversos puestos, comenzando por jefe de proyecto, gerente PMO, gerente de operaciones, y ya desde hace 3 años me vengo desempeñando como gerente de gestión humana, ¿sí? Que es algo que me apasiona mucho. Y también trabajo en un emprendimiento que tengo en FGM Consulting, que es una consultora que ayuda a las organizaciones a todo lo que tiene que ver con transformación cultural. ¿Sí? También soy fundador de la comunidad Management 3.0 Perú y al cual todos ustedes están bienvenidos de participar y formar parte. ¿Sí? Y en algún momento trabajé, dejé de lado mi carrera de ingeniería informática como tal, me dediqué casi año y medio trabajando como personal trainer. ¿Sí? En cuanto a mis valores son la responsabilidad, el trabajo en equipo, el compromiso, el optimismo y la pasión. En cuanto a mi familia, yo soy casado, mi esposa se llama Senia, tengo un pequeño hijito de 6 años llamado Christopher. En cuanto a mis metas, tengo metas en lo académico, que es escribir un libro compartiendo todas mis experiencias. ¿Sí? En cuanto a lo deportivo, tengo dos metas, sí, algunos me dicen metas muy locas, que es clasificar a la maratón de Boston, que para clasificar esa maratón hay que hacer un tiempo determinado de acuerdo a la edad de acceso y al sexo de uno. En mi caso ya casi por cumplir los 40 años, tendría que hacer 3 horas en cualquier maratón que vaya a correr en cualquier parte del mundo. Si hago ese tiempo, puedo correr en esa maratón de Boston, que es una de las maratones más, pues más pedidas a nivel mundial, ¿sí? Top. Y el otro reto loco también es completar un Ironman, ¿sí? Pero un Ironman no distancia 70.3, que ya tuve la oportunidad de hacerlo, como pueden ver en la foto, sino un Ironman completo, ¿sí? Es otra meta que tengo. Y en cuanto a mis aficiones, tengo como aficiones el running, el triatlón, el compartir conocimientos, me gusta mucho el compartir conocimientos, ayudar a los demás a desarrollar competencias, a tener un estilo de vida más saludable. ¿Sí? Y bueno, me olvidaba, otra meta que tengo es seguir difundiendo y compartiendo experiencias de Agility en HR y Management 3.0 en Latinoamérica. ¿Sí? Ese soy yo, sí, quizás desde un poquito, desde un lado más humano, sí, no tan técnico, para que puedan conocer. Muy bien, y comencemos con el tema del día de hoy, equipos de alto desempeño. Y antes de hablar de equipos de alto desempeño, me gustaría a mí saber qué palabras se le vienen a la mente a ustedes cuando hablan de equipo, ¿sí? Es muy importante. ¿Qué cosa es un equipo para ustedes? ¿Sí? Si lo pueden compartir, por favor, en el Menti. Sentimientos, conocimientos, meta en común, sinergia, personas, colaboración, meta en común, sincronía, cultura colaborativa, propósito, retos, logros. Muy bien, y lo que más destaca es la colaboración, ¿sí? Buenísimo, ¿sí? Me encantan todas las palabras que han puesto que tiene que ver definitivamente con los equipos, ¿no? Respeto, objetivo, oh, genial.
¿Y qué es lo que nos dice Management 3.0, por ejemplo, respecto a qué cosa es un equipo? Cuando hablamos de equipos, nos vamos a referir a personas, ¿sí? Que trabajan en pro de conseguir, ¿qué cosa? Objetivos en común, que se consideran como parte de una familia, ¿sí? Comparten uno o más objetivos y que juntos son responsables por llegar a esos objetivos, a poder cumplirlos, ¿sí? Seguro muchas veces hablamos, de hecho me parece había una charla, la diferencia entre grupos y equipos, ¿no? Que solemos muchas veces confundir, ¿no? Pensamos que es lo mismo y no es lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de equipo, algo importante es tener una identidad clara, un propósito claro, ¿sí? Si yo les preguntara, a ver, ¿cuántos de ustedes en sus equipos tienen una identidad clara? Y que esta identidad está marcada, por ejemplo, por acuerdos, por valores. ¿Pueden levantar la mano? De los presentes, ¿cuántos realmente tienen una identidad clara, ¿sí? Marcada por valores, acuerdos? Muy bien. Perito, Jimena. Y son pocos. Y es lo que muchas veces encontramos en las organizaciones, ¿sí? No hay acuerdos de equipo, no hay una identidad, no hay valores, ¿sí? No hay un propósito claro que nos permita a todos ir en la misma dirección. Entonces, muchas veces, por eso comenzamos a trabajar de manera desalineada. Y obviamente, ¿cómo podemos lograr tener equipos de alto desempeño si no tenemos eso claro? Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que trabajan en equipos con alto desempeño? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? No, un 100%. Muy bien. Un sí, un 25%. 78, 22%. A ver, vamos a esperar un minuto más. 73%, 27%. Y yo les pregunto, aquellas personas que han puesto sí, ¿cómo es que ustedes pueden medir que su equipo realmente es de alto desempeño? ¿Cuál ha sido esa base para responder ese sí? Pueden compartirlo, micrófono abierto, pueden escribirlo en el chat, ¿sí? ¿Cómo es que ustedes han respondido el sí? ¿Cuál ha sido esa base para decir sí, mi equipo es de alto desempeño? ¿O ha sido una simple percepción, lo que sentimos? A ver si pueden compartirlo en el chat aquellas personas que efectivamente, más de una persona, hay un 27%. ¿Por qué consideran que sus equipos son de alto desempeño? ¿Cómo han medido esto? Están tímidos hoy día. ¿Alguien que quisiera compartir? Pueden escribirlo por el chat también, chicos. Por ahí, Daniel, gracias, Daniel. Hemos cumplido los objetivos en forma colaborativa y eso nos ha hecho sentir muy bien a todos. Perfecto. Entonces estás midiendo en base al cumplimiento de objetivos. Muy bien. ¿Qué pasa muchas veces? Muchas veces nos encontramos situaciones en las cuales realmente no medimos si los equipos están teniendo alto desempeño. Y por ejemplo, si el día de hoy ustedes quieren saber dónde está su equipo en cuanto al desempeño que vienen teniendo, de cara a ver qué cosas tienen que mejorar para justamente convertirse en equipos de alto desempeño, ¿qué hacen al respecto? ¿Tienen alguna forma de medir el día de hoy cómo están sus equipos? Entonces es importante el comenzar a medir. Y para eso yo quiero compartirles el día de hoy y que ustedes se lleven una herramienta muy sencilla, ¿sí? Pero que a la vez es muy potente en cuanto a la información que vamos a obtener, ¿sí? Y esta herramienta está basada en el libro de Patrick Lencioni, que nos comenta cuáles son las 5 disfunciones a la hora de trabajar en los equipos. Y se las voy a compartir.
Esta herramienta está basada en 15 preguntas que nosotros tenemos que realizar a las personas de nuestros equipos, ¿sí? Y acá se las comparto. Estas preguntas ustedes las pueden hacer, ¿sí? Por ejemplo, usando un form de Google gratuito, ¿sí? Donde ustedes acá van a preguntar al miembro del equipo, ¿sí? 15 aspectos, ¿sí? Son 15 preguntas. ¿Cuáles son estas 15 preguntas que podemos hacer? Que vamos a ver luego más adelante que evalúan justamente estos 5 aspectos en los cuales normalmente podemos encontrar disfunciones en los equipos que no permitan que sea de alto desempeño. Primera pregunta, ¿son apasionados y desprevenidos en sus discusiones sobre diferentes temas? Y las personas van a marcar entre 1 y 3, donde 1 es rara vez, 2 es algunas veces y 3 es usualmente. La siguiente pregunta, ¿los miembros del equipo señalan a sus compañeros los comportamientos improductivos que pueden estar teniendo? ¿Saben qué están trabajando sus colegas y si cada uno contribuye al bien colectivo? ¿Se disculpan rápida y genuinamente entre ellos cuando dicen o hacen algo inapropiado y posiblemente dañino para el equipo? ¿Gustosamente hacen sacrificios en sus áreas por el bien del equipo? ¿Abiertamente reconocen sus debilidades y errores? ¿Las reuniones del equipo son interesantes y no son aburridas? Cuando se tienen que retirar de una reunión, ¿lo hacen con la tranquilidad de que sus miembros respetarán las decisiones acordadas durante la reunión, aunque haya habido desacuerdo inicial? ¿La moral del equipo se afecta significativamente cuando no logran lo que se proponen todos? Durante las reuniones, ¿los temas más fáciles se ponen sobre la mesa para resolverse? ¿Realmente les mortifica decepcionar a sus compañeros? ¿Saben de la vida de los miembros del equipo y se sienten cómodos compartiendo? ¿Las discusiones finalizan con acuerdos y decisiones concretas para la acción? ¿Desafían sus planes y perspectivas entre sí? Y por último, ¿los miembros del equipo son lentos en buscar crédito por sus propias contribuciones y son rápidos para señalar las contribuciones y logros de los demás? Son 15 preguntas, ¿sí? Que tenemos que solicitar a cada miembro del equipo que pueda completarla, ¿sí? Y luego de que hemos nosotros pedido esta evaluación, ¿qué podemos hacer? Acá podemos hacer lo siguiente. Comenzar a la cuantificación, justamente para medir, saber al día de hoy cómo está mi equipo y qué cosas tengo que mejorar, cuáles son esas brechas. Y acá les voy a compartir el Excel, ¿sí? Si, por ejemplo, trabajamos en un formulario de Google, ustedes saben que luego podemos generar respuestas y nos genera de esta manera, ¿no? Por ejemplo, cada miembro del equipo llenó la encuesta y me va a botar los valores. ¿Se acuerdan que mostramos ahí las calificaciones entre 1 y 3? Me va a mostrar acá esos valores para las 15 preguntas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos luego? Luego lo que tenemos que hacer, y justamente lo que me dice este método de evaluación, ¿sí? De desempeño en mi equipo es lo siguiente. A ver, para cada persona hay que evaluar los 5 aspectos en los cuales vamos a ver si existen disfunciones o no. Y justamente, cada pregunta está asociada a alguno de esos aspectos. ¿Sí? Por ejemplo, respecto a la confianza, a la ausencia de confianza, para eso tenemos 3 preguntas. La pregunta 4, la pregunta 6 y la pregunta 12 que yo les mencioné. Igual, para el tema de conflicto, temor al conflicto, tenemos también 3 preguntas. Para la falta de compromiso, para la evasión de responsabilidad y para la falta de atención a los resultados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice el método? Me dice, tienes que comenzar a cuantificar para cada miembro del equipo cuál es el puntaje obtenido para cada una de estas áreas. Y eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, para el miembro de equipo Eric, acá tenemos cuáles han sido los valores que han respondido para cada uno de esos aspectos. Y luego finalmente establezco un total, que es la suma de esos valores. Lo mismo, para el siguiente miembro del equipo, hago exactamente lo mismo. ¿Sí? Y luego, ¿qué hacemos? Una vez que hemos hecho este trabajo de manera individual, luego lo que viene es la, de alguna manera, consolidación de la información. ¿Sí? Recopilo que en conjunto ya tengo los resultados de cada miembro del equipo, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá. Y luego, ¿qué hago? Saco un promedio, ¿sí? Saco un promedio de los valores por cada uno de los aspectos. Y el método me dice lo siguiente. Una vez que tengas el promedio, vas a tener en consideración la siguiente categoría.
¿sí? O rangos de evaluación. Si, por ejemplo, para un aspecto, ¿sí? O una disfunción, te sale que estás entre 3 y 5, indica que ese es un gran problema y que tienes que ponerle foco inmediato para resolverlo. En este ejemplo, ¿tengo alguno entre 3 y 5? No, no tengo ninguno entre 3 y 5. Tengo entre 7 y tengo algunos entre 6. Pero veamos, el siguiente rango, si está entre 6 y 7, indica que la disfunción podría ser un problema, ojo. Entonces estamos hablando de que esa es una alerta. Y acá sí tengo esos escenarios. Por ejemplo, el temor al conflicto. Tenemos un equipo donde hay que tener cuidado porque está existiendo un cierto temor al conflicto. Eso no me va a ayudar a que este equipo sea de alto desempeño. Tenemos que trabajar en ese aspecto. Siguiente, falta de compromiso. Ten cuidado, hay una alerta. Hay que trabajar y reforzar más eso. Siguiente, la evasión de responsabilidad. Falta de atención en los resultados. Entonces, cuando tenemos los resultados que caen entre 6 y 7, si queremos verlo como semaforización, eso sería mi alerta el amarillo, ¿no? Si cae entre 3 y 5, eso sería el rojo. Ahora, si el promedio sale entre 8 y 9, ¿qué me dice? Tranquilo, no hay ninguna disfunción con tu equipo. Tienes que seguir promoviendo eso para que sigan trabajando de esa manera. Ojo, no es quedarnos de brazos cruzados. No, es seguir reforzando y también ver qué podemos hacer mejor. Entonces, esta herramienta, ¿sí? Esta herramienta me va a permitir identificar al día de hoy dónde está mi equipo, cuál es la brecha que tengo para trabajar estos 5 aspectos que considera Patrick Lencioni, que son los que nos van a marcar la pauta para justamente desarrollar equipos de alto desempeño. Y acá ustedes, de repente, ya comenzarán a incorporar herramientas. Por ejemplo, a ver, para la falta de compromiso, ¿qué herramientas podemos utilizar? Muchas. Herramientas de Management 3.0, herramientas de coaching, mentorías, team building. Acá podemos incorporar ya todos esos aspectos que conocemos justamente de cara a mejorar alguna disfunción en la cual nosotros estamos teniendo inconvenientes. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este aspecto? Yo les voy a compartir, por ahí me están escribiendo en el chat, si les puedo compartir en la pregunta, por supuesto que se los comparto para que ustedes también puedan trabajar esto con sus equipos. Ahí está, ahí se los compartí. Tenemos ¿Quedó una... claro entonces? Pedro. Sí, Paula quiere hacer una consulta. Por favor, Paula, con toda confianza. Sí, hola Eric. Mira, Hola Paola, ¿cómo estás? la pregunta es, más que nada, yo estoy tratando de imaginarme cómo invitar al equipo a participar, a hacer digamos, sin estar acostumbrados a utilizar este tipo de herramientas. ¿Cómo los invitas de alguna manera a participar y que no tengan como la desconfianza de que, oye, pero que esto no es anónimo o que no se sientan incómodos contestando estas preguntas? O sea, tú esto lo haces, después muestras los resultados abiertamente. Sí. Cuenta un poco la dinámica de cómo lo aplicas. Primero parto de qué? De la cultura que tenemos en la organización y la cultura que tengo en mi área y mi equipo. Si es una cultura en la cual no hay una identidad clara, no hay la apertura, no hay la transparencia, no hay la confianza, definitivamente esto no te va a ayudar de la noche a la mañana. Decir, mira, ¿sabes qué? Escuché esta herramienta, la aplicamos mañana. No, porque iban a comenzar cada uno a llenarlo, no de la manera que deberían, desde realmente entender que esto nos va a servir a nosotros para justamente seguir creciendo. No, ¿qué van a poner? Van a poner lo que más les conviene, y ese lo que más les conviene probablemente, como siempre, con todo sesgo, va a ser el punto medio, ¿no? Y ese punto medio definitivamente no ayuda. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que ustedes antes tengan que justamente crear ese entorno, ese ambiente, y acá ustedes pueden comenzar a trabajar con herramientas. A ver, una de las que me gusta a mí mucho es la de Management 3.0, la de los Personal Maps, que justamente es la herramienta con la cual yo me presenté. Comiencen a conocer bien a las personas de su equipo, ¿sí? ¿Qué cosas, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus valores, ¿sí? Comenzar a crear una identidad, ir trabajando por ese lado.
creando una identidad de equipo. Y luego que ya realmente tenemos una identidad de equipo y sobre todo, Paula, algo importante, un propósito claro, que exista un propósito claro. Con un propósito claro va a ser más fácil que las personas realmente vayan en la misma dirección. Si no hay un propósito claro, va a ser más difícil. Y es más, y el propósito ayuda también. Cuando en algún momento, que es normal que pueda pasar, el equipo pueda estar teniendo, como ustedes conocen el modelo de Tuckman, ¿sí? De repente, en momentos en los cuales estemos en esa etapa de turbulencia, otra vez, volvamos a revisar cuál es nuestro propósito, chicos. Entendamos el propósito, volvamos a engancharnos y otra vez, redireccionarnos a ese propósito que hemos definido. ¿Sí? Esa es la recomendación que yo te puedo dar. ¿Sí? Vale, Pero si no tienes cultura, aplicarlo de la noche a la mañana realmente no te va a generar ese valor que realmente tú esperas. vale, muchas gracias. Perfecto. Tenemos una consulta más, Eric. Hans nos pregunta y nos dice, si el equipo es nuevo, ¿después de cuánto tiempo se puede hacer el diagnóstico? Perfecto. Muchas gracias, Hans, por la pregunta. A ver, va a depender mucho de realmente cómo tú vayas encontrando y haciendo de alguna manera el termómetro, como yo digo, del equipo. ¿Y cómo lo pueden hacer? Retroalimentación, chicos. O sea, a ver, ¿cómo nos podemos dar cuenta si el equipo realmente está comenzando a funcionar o hay problemas? Tenemos que comenzar a crear la cultura de la retroalimentación. Y en esa retroalimentación nosotros podemos darnos cuenta, oye, ¿estamos en sintonía? ¿Estamos en sincronía o no? Y esto yo lo puedo utilizar. Puede ser a los 3 meses, ¿sí? Puede ser de repente que lo quiera yo utilizar a los 2 meses, pero también va de la mano de cosas que nosotros tengamos que hacer. Porque si de repente no estamos tomando ninguna opción, y sabemos que desde ya, desde el feedback que estamos teniendo, desde las conversaciones, hay un tema de confianza. Las personas no quieren hablar, no hay la cultura del feedback, nadie quiere decir nada a nadie, cada quien trabaja por su lado, se encargan solamente de cumplir con sus tareas. Yo ahí me voy dando cuenta, definitivamente algo está pasando en este equipo, sin necesidad de utilizar la herramienta. Pero si ya estoy comenzando a trabajar acciones específicas, ¿sí? Estoy promoviendo justamente la colaboración, el trabajo del equipo, estoy trabajando también de la mano con team building, entonces, si yo puedo decir, ya estoy haciendo algo, a ver, midamos. Ya pasaron 3 meses en los cuales estamos trabajando, midamos a ver, ¿cómo está el equipo? ¿Sí? No sé si con eso, Hans, te llegué a responder o te aclaré un poco más. Jonathan, gusto verte por acá, Jonathan. A ver, Jonathan me pregunta, ¿determinar sesiones de retroalimentación periódica cada 2 semanas mensuales recomendable? Sí, por supuesto, la retroalimentación es totalmente recomendable, ¿sí? Dar retroalimentación constante, ¿sí? Ustedes tienen seguro sus ceremonias, las retrospectivas, pero también tener conversaciones one to one es muy importante, tener conversaciones informales. En esta virtualidad, en este contexto remoto, algo que hemos perdido, chicos, esas conversaciones informales que son muy valiosas para conectar con las personas. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen, por ejemplo, cafés virtuales? ¿Pueden levantar la mano? Con sus líderes, con su manager, con las personas de su equipo, donde conversen realmente otros aspectos, ¿sí? Pero que realmente comiencen ustedes a ir conectando con esas personas de su equipo. Entonces, es algo que se ha perdido en este contexto virtual, ¿sí? Entonces, yo los invito a que justamente promuevan esos espacios que son muy, muy vitales. Muy bien. Ahora, ¿qué hacer para tener un equipo de alto desempeño? ¿Sí? La herramienta que les he mostrado nos va a ayudar y nos va a decir en dónde es que tenemos que comenzar a trabajar, ¿sí? Pero también quiero compartirles qué podemos hacer para justamente tener esos equipos de alto desempeño. Algo importante es el tamaño de los equipos. Aquellos que de repente están trabajando en la agilidad, ¿sí? Saben que es recomendable trabajar con equipos pequeños, ¿no? ¿Sí? De hecho, el número recomendable es menor a 10, ¿sí? Grupos pequeños. Y esto tiene un porqué, ¿sí? Mientras más cantidad de personas tengamos en los equipos, ¿qué va a aparecer? Más canales de comunicación. Mientras más canales de comunicación y que son bidireccionales, ¿qué va a pasar? Va a surgir que exista mayor cantidad de ¿qué? De conflictos, problemas de comunicación, conflictos que sean mal llevados. Entonces, eso vuelve más complejo el trabajo. Por lo tanto, lo que se busca es justamente reducir, ¿sí? Esa complejidad
y por eso es recomendable tener equipos no más, ¿sí? Recomendable, entre 3 y 9 personas, menos a 10 personas, ¿sí? Eric, entonces, ¿qué pasa si tengo un equipo de 30, 40 personas? Lo que se hace normalmente se divide en pequeños equipos. Ahí tienen los squads, ¿no? Como muchos trabajan, con squads, ¿sí? Entonces, es importante el considerar este aspecto, ¿sí? A la hora de organizar los equipos con los cuales vamos a trabajar. Algo que también veo muchas veces, sobre todo aquellos que han estado en la industria del software, ¿no? Siempre cuando hemos tenido situaciones en las cuales hemos estado retrasados, ¿sí? En alguna tarea o en algún entregable, decíamos, metamos más gente. Si metemos más gente, acortamos la duración. Y eso es algo que no es cierto, ¿sí? O sea, no necesariamente es cierto. Esto te puede aumentar realmente la complejidad, ¿sí? Entonces, no pensemos que añadiendo más personas a una actividad vamos a tener el resultado de justamente reducir los tiempos, mejorar la productividad. Eso no es así, porque va a depender de muchos factores, ¿sí? Por el contrario, te puede generar retrabajo, reprocesos, ¿sí? Entonces, no es así esto. Lo que les comentaba, ¿no? Los canales de comunicación a tener en cuenta, ¿no? Mientras más personas hayan interactuando en los equipos, aumenta la complejidad en cuanto a los canales de comunicación. Seguro ustedes conocen esta fórmula. Si tenemos un equipo donde hay 4 personas, ¿cuántos canales de comunicación van a haber? N por N menos 1 entre 2, donde N es el número de personas que se van a comunicar. Entonces tendría yo 6 canales de comunicación y ojo, son bidireccionales, ¿sí? Que van en ambos sentidos. Perdónenme, no se está viendo la presentación y yo estaba hablando. Mil disculpas y gracias por comentármelo, ¿sí? Perfecto. Les estaba comentando entonces, ¿sí? De los tamaños de equipo, ¿sí? Hay que tener en cuenta porque esto se va a ver reflejado en la cantidad de interacciones que vamos a tener, ¿sí? Entonces, por eso se recomienda tener grupos pequeños a la hora de formar los equipos. Otro aspecto importante, la diversidad. ¿Sí? Muchas veces escuchamos, sí, queremos tener equipos autoorganizados, queremos tener equipos multidisciplinarios. Para eso entonces promovamos la diversidad. ¿Sí? Equipos con diversas personas de varios países, de diferentes países, de diversas profesiones, ¿sí? Que tengan diferentes perspectivas. No tener personas de la misma especialidad, ¿sí? Porque eso de alguna manera nos va a limitar cuando comencemos a proponer ideas, soluciones. Y ahora, la diversidad, ¿sí? Nos va a ayudar en muchos aspectos. Algunos consideran la diversidad importante seguro por temas legales, ¿no? El tema de la inclusión, ¿no? Morales, legales, tema de ser inclusivo. Sí, es cierto, ayuda bastante. Pero yo creo que algo importante y lo que realmente yo rescato de trabajar con diversidad es el hecho de que nos va a permitir tener equipos multidisciplinarios y que eso ayuda a llegar a conseguir equipos autoorganizados, ¿sí? Pero también, al tener diversidad, es muy importante cuidarnos porque podríamos tener algo que nos juegue en contra. De repente a alguno de ustedes les está pasando que están trabajando con personas de diferentes culturas, de diferentes países, ¿sí? Entonces, al trabajar con personas de diferentes países, si no tenemos reglas, más que reglas, acuerdos, ¿sí? Me gusta más la palabra acuerdos. Acuerdos de equipo. Si no tenemos una identidad clara, lo que va a pasar es que van a surgir conflictos. Y conflictos que van a llevarlos a problemas, porque los conflictos también podemos aprovecharlos como oportunidades. Pero en este caso, vamos a tener inconvenientes. Por eso es muy importante, cuando trabajemos con diversidad, tener una identidad clara. Que ese equipo, que sabemos que es diverso, tenga un propósito claro que los una siempre. Tenga objetivos claros. Tenga valores compartidos. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que realmente ese equipo esté unido, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que nosotros construir. Y eso tiene que ver un poco con esto, ¿no? Lo bueno que nos permite el ser diversos, ayuda mucho a pensar de manera diferente, a tener diferentes perspectivas, que ayuda a crear soluciones muchas veces innovadoras, disruptivas, ¿sí? Y lo malo, lo que les comenté, ¿no? ¿Sí? Que puede llevar a problemas que afecten el rendimiento justamente por no tener identidad clara, ¿no? Conflictos que pueden ser mal gestionados y que pueden terminar en problemas. Algunas actividades que podemos aprovechar justamente con respecto a la diversidad es
Entrenamiento para ser consciente de similitudes y diferencias. Y acá podemos trabajar con diversas dinámicas. Desde primero, conocer a las personas, ¿sí? Tener sesiones donde podamos ver qué cosas en común tenemos como equipo, de manera individual. Actividades de team building, ¿sí? Importante tener esas sesiones de café virtuales, de Link Coffee, ¿sí? Mejorar la comunicación. En todo momento estar preguntándose, ¿qué podemos hacer para mejorar como equipo? Asignar un abogado del diablo, eso también ayuda, ¿sí? Dentro de las personas del equipo, ¿sí? Que sabemos que es diverso, a alguien debemos nosotros asignar como que es la persona que realmente va a actuar como ese abogado del diablo, como esa persona ante situaciones que puedan surgir, ¿sí? Va a ser la persona que de manera imparcial va a ayudarnos a tomar la mejor decisión. Y otra recomendación es que traten ustedes de, en algunos momentos, incorporar de manera temporal personas de otros equipos. ¿Para qué? Justamente para que a partir de esa diferente perspectiva de otra persona que puede estar en otros equipos de manera temporal, podamos seguir creciendo como equipo, ¿sí? Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? Que la diversidad aumenta la perspectiva y el potencial de creatividad. Otro aspecto importante a tener en cuenta, ¿sí? Para poder hacer equipos exitosos son los siguientes. Tener conflictos, ¿sí? Los conflictos son buenos siempre y cuando nosotros lo sepamos manejar. Porque si no lo sabemos manejar, eso sí se van a convertir en problemas que van a afectar el rendimiento a la hora de trabajar. ¿Qué más? La claridad que hay que tener en el equipo, la confianza, entender el impacto, ser fiable, preocuparnos por los resultados. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con estos 6 aspectos, que de hecho, si ustedes se dan cuenta, conversan justamente con la herramienta que les compartí con el diagnóstico que nos mencionaba Lencioni en su libro, respecto a cuáles son esas 5 disfunciones por las cuales los equipos no llegan a tener alto desempeño. Y ahora, ¿qué significa cada uno de estos aspectos? ¿Cómo puedo mejorar? Con respecto al conflicto, ¿sí? Para esto hay que promover. O sea, a ver, cuando estemos reunidos con las personas de los equipos, promovamos que puedan existir diferencias. No debemos estar en equipos donde de repente alguien comente o dé una alternativa, una idea, una propuesta y todos digan, sí, estoy de acuerdo. Y esa sea la costumbre del equipo. Sí, todos estamos de acuerdo. No, promovamos espacios en los cuales podamos discrepar y abiertamente nosotros digamos, si alguien no está de acuerdo, que por favor tenga la apertura, ¿sí? De decirlo, de compartirlo de manera abierta y pueda justificar por qué no está de acuerdo. Y no crear, porque a veces también he visto espacios en los cuales los líderes crean, o jefes, crean esos entornos, ¿sí? En los cuales las personas solamente tienen que decir, sí, lo que tú digas. No, eso no ayuda, ¿sí? Con respecto a la claridad, ¿sí? Rápidamente acá les comparto tener acuerdos, ¿sí? Acuerdos, no reglas, ¿sí? Acuerdos de equipo, acuerdos de trabajo. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes al día de hoy tienen acuerdos con sus equipos? ¿Pueden levantar la mano? Muy pocos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes han definido de casualidad, son horarios de desconexión digital con sus equipos como parte de los acuerdos. ¿Cuán importante es? Y eso se tiene que co-crear. ¿Sí? Por ejemplo, yo les cuento la experiencia. Nosotros, ¿sí? El año pasado definimos en nuestro equipo horario de desconexión digital como parte de los acuerdos. De 1 a 2:30 nos desconectamos, salvo excepciones. Eso es parte del acuerdo. Otro acuerdo es, solamente nos agendamos reuniones hasta las 5 de la tarde, horario de acá de Perú. Eso es algo importante, definir cuáles van a ser las zonas horarias en las cuales vamos a trabajar. Si de repente estoy participando en proyectos con personas de diversos países. Entonces, tenemos que definir esos acuerdos, ¿sí? Que sean claros, específicos. ¿Cuáles son los valores que compartimos como equipo? ¿Sí? Entonces, es muy importante. Claridad en los roles, en las funciones. Que no sea nada ambiguo. Luego, la confianza. ¿Cómo promover la confianza? Una clave para promover la confianza es dando autonomía. O sea, haciendo que las personas realmente puedan tomar decisiones. Pero para eso hay que empoderar. ¿Sí? Hay que trabajar ese aspecto. También
dejar que las personas realmente compartan sus ideas, crear espacios para que compartan sus ideas. Muchas veces las organizaciones no tienen esos espacios para compartir ideas, ¿sí? Con respecto al impacto, acá tiene que ver propósito claro. Si queremos nosotros conseguir resultados, estos resultados que queramos conseguir parten de qué? De tener un propósito claro. ¿Cuál es el propósito que tenemos como equipo? Muchos no lo tienen. A veces veo que ni siquiera saben cuál es el propósito en la organización donde trabajan. Si yo les pregunto, a ver, levanten la mano honestamente, ¿cuántos de ustedes saben el propósito de la empresa donde trabajan? Miguel, Jimena, muy pocos. Y siguiente pregunta, ¿su propósito personal, su ikigai, la razón de ser de ustedes, conecta con el propósito de la empresa donde están trabajando? Si hay una conexión, va a haber un alineamiento. Si hay alineamiento, vamos a tener personas comprometidas que se sientan parte de la organización. Pero ¿qué pasa muchas veces? A veces pregunto, a ver, dime, Juan, que es un miembro de equipo, ¿cuál es tu propósito? Y no saben cuál es su propósito. Otras veces pregunto, a ver, ¿sabes cuál es el propósito de la empresa? No, no sé. ¿Sabes cómo lo que haces, la tarea que haces, realmente ayuda a cumplir algún objetivo estratégico de la empresa donde trabajas? No, no sé. Yo hago solamente lo que me dice mi jefe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, ¿sí?, buscar que las personas estén conectadas, estén comprometidas, estén motivadas, si no hay un alineamiento? Y todo esto parte del propósito, ¿sí? Tiene que haber un entendimiento claro de cuál es el propósito, el para qué, responder al para qué. ¿Para qué hacemos esto? ¿Cuál es la razón de ser del trabajo que hago? ¿Cuál es la razón de ser de la organización? Eso es muy importante. El siguiente aspecto, la fiabilidad. Y eso tiene que ver con algo que a mí me gusta mucho. De repente ustedes han escuchado el accountability. ¿Han escuchado el accountability? ¿Qué cosa es el accountability? Sí, ¿Sí? ¿Qué cosa es el accountability? Muchos lo confunden con la responsabilidad. Y son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Sí? Muchos se quedan solamente con que ya, yo soy responsable de esta tarea. Listo, ya, ejecuto la tarea y listo, se acabó. Ya terminé mi parte. Ya está, lo siento. Pero no es lo que debemos buscar en los equipos, en las personas, no. Tenemos que buscar que ellos se apropien de la situación. No solamente que sean responsables, que ellos realmente se apropien como tal de los resultados en sí, que se vayan a conseguir, sean buenos o malos. Ahí implica asumir riesgo. No solamente decir, ya ejecuté la tarea, ya cumplí con mi responsabilidad. No, ya ejecuté la tarea, luego, ¿cómo me aseguro que lo que he ejecutado realmente va a ayudar a cumplir lo que esperaba mi organización, lo que esperaba mi equipo? ¿Qué más tengo que hacer? No solamente con el ya lo ejecuté, ya lo hice, no. El accountability va más allá de eso, va de apropiarme de la situación, de no solamente ser responsable. Ahí involucra también la proactividad, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que comenzar a trabajar. Y acá es importante la labor del líder. Y por último, los resultados. Sus equipos tienen objetivos claros, donde realmente no estén enfocados en metas personales, en objetivos individuales, sino realmente en objetivos de equipo. De repente algunos dirán, sí, Eric, trabajo con OKRs. Perfecto, buenísimo. Los OKRs, los OKRs ayudan a esto. Entonces, tenemos que justamente buscar que se trabaje pensando en objetivos que ayuden a la organización a cumplir, ¿sí?, esas metas que tienen, pero también que esté alineado con los objetivos de las áreas, de los equipos y personales, y que permita justamente lograr ese trabajo colaborativo, ¿sí? Que las personas estén motivadas, que veamos ahí personas que se apoyan de manera desinteresada, genuina, para justamente conseguir ese resultado que esperamos todos, ¿no? Sí, a ver, por acá me pregunta Ricardo, la diferencia entre misión y propósito. A ver, y les explico primero la diferencia entre propósito y visión, porque muchos se confunden, piensan que el propósito es lo mismo que la visión, y no es lo mismo. El propósito es la razón de ser,
Por ejemplo, un propósito de una empresa es la razón de ser de la empresa. ¿Para qué existe esa empresa? Ese es el propósito, ¿sí? La visión es cómo es que la empresa se quiere ver de acá a un determinado tiempo, justamente alineado a ese propósito que tiene. Y la visión es responder a las preguntas, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacer para llegar justamente a esa visión que quiero alineada a mi propósito? ¿Sí? Entonces, son tres conceptos diferentes que muchas veces los solemos confundir, pero todo parte de tener claro el propósito, la razón de ser. Yo los invito a reflexionar ustedes para que puedan identificar su ikigai o su propósito. ¿Cuál es la razón de ser de ustedes? ¿Para qué existen? Todos los días que se levantan, cuando se levantan dicen, bueno, a ver, ya me levanté, ¿para qué existo? Y ojo, el para qué existo no es responder, a ver, yo existo para de repente ayudar a mi familia, yo existo de repente para ser mejor padre. Eso es correcto, pero en realidad ese no es como tal la razón de ser de uno, ¿sí? Una razón podría ser, a ver, yo me levanto todos los días con el propósito de ver cómo puedo ayudar a las personas a desarrollarse y a ser mejores profesionales. ¿De qué forma puedo colaborar con este granito de arena? ¿Sí? Ese es un propósito. ¿Sí? Esa es la razón de ser. Entonces, reflexionemos y pensemos, ¿cuál es la razón de ser de cada uno de ustedes? Y bueno, ya estamos casi en la hora, pasó rápido el tiempo, ¿sí? Y quiero también compartirles otra herramienta, que es un radar, que tiene mucho que ver con todo lo que hemos visto el día de hoy, que es el radar de equipo de alto desempeño, ¿sí? Y este radar ustedes lo pueden utilizar con sus equipos de la siguiente manera, evaluándose, ¿sí? Se van ustedes a evaluar, ahí ustedes pueden hacerlo en el Menti, pueden ingresar al Menti y evaluarse. ¿Cómo ustedes consideran, ¿sí?, que están en sus equipos con respecto a estas áreas, estas aristas que hemos visto el día de hoy? Con respecto a tener conflictos, con respecto a entender el impacto, a la claridad, a ser fiable, a la confianza mutua, a preocuparse por los resultados. ¿Sí? Y esto es algo que tienen que trabajarlo de manera individual también, no solamente hacerlo de manera colaborativa, sino también en sesiones individuales y luego comparar el resultado general con los resultados individuales y ver y encontrar de repente algunas personas o alguna persona de mi equipo es la que de repente está teniendo problemas con algún aspecto de manera más significativa. Entonces tengo que trabajar quizás de una manera diferente en esa persona de mi equipo. Entonces, no solamente lo enfoquemos a trabajarlo de manera integral, como ustedes lo están haciendo ahora en este momento con el Menti, sino también hagamos el ejercicio de manera individual. Y una vez teniendo todos los radares de manera individual, voy a comparar con el colectivo. Y ahí voy a encontrar cosas interesantes. ¿Dónde es que se está marcando la pauta? De repente, alguna o algunas personas son las que pueden estar marcando la pauta de por qué estamos así en tal aspecto que de repente al día de hoy nos está afectando y por eso no estamos llegando a ser un equipo de alto desempeño. ¿Sí? A ver, imaginémonos en este caso. ¿Sí? Ya hemos hecho la evaluación, ustedes son parte del equipo. Entonces, ¿dónde es que de repente me llamaría, ¿sí?, la atención para comenzar a hacer preguntas, comenzar a tener esas conversaciones con las personas del equipo? Rápidamente yo veo dónde es que tenemos ciertos inconvenientes. Y acá yo veo, ¿no? En la claridad del equipo. Sí, ahí me sale un valor bajo. Y en realidad, acá tengo otro más bajo, que es el tener conflictos. ¿Sí? Entonces, esto me lleva a ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿cómo mejorar esos aspectos? De repente estamos trabajando en una organización donde muchas veces las decisiones las suelen tomar siempre las mismas personas. De repente estamos trabajando con un management 1.0, donde las personas todas dicen, sí, el manager es el que da las órdenes y las personas no tienen la oportunidad de hablar, de proponer. Y por eso me hace sentido este resultado. Claridad del equipo. De repente no tenemos acuerdos, no hay una identidad. No hay una claridad en los roles, en las funciones. ¿Sí? Entonces, eso está haciendo que tengamos limitaciones. ¿Sí? Entonces, esta herramienta también ustedes la pueden utilizar justamente para comenzar a tener conversaciones, generar insights y no solamente se queden en el colectivo. Esto tienen que hacerlo también de manera individual, que cada miembro del equipo tenga su radar y luego comparar. Ahí vamos a encontrar cosas interesantes. ¿Sí? Hasta acá, chicos, ya estamos en la hora.
No sé si tengan alguna consulta, duda al respecto. Muy bien. Ahí les comparto algunos libros adicionales, complementarios, que tienen que ver con cómo poder nosotros trabajar con equipos, ¿sí? Acá está el libro que yo les comenté de Patrick Lencioni, ¿sí? Las 5 disfunciones de un equipo, en el cual él explica justamente esa herramienta que vimos al inicio, cómo poder utilizarla, justamente para hacer diagnósticos de nuestros equipos y a partir de eso comenzar a ir desarrollándolos de cara a tener equipos de alto desempeño, ¿sí? Yo tengo una pregunta, querido Eric. Dime, Jimé. ¿Cómo en toda esta propuesta, este enfoque que nos traes tan importante, juega un rol las conversaciones? O más bien, ¿qué rol juegan las conversaciones en el tema de equipos de alto desempeño? No en sí la comunicación, sino la conversación. Un papel vital, Jimena. O sea, y tiene mucho que ver con el poder nosotros trabajar mucho en esa retroalimentación genuina, en ese feedback constante, en esas conversaciones, no solamente de feedback formales, sino las conversaciones informales que tengamos con las personas de nuestro equipo. Porque ahí obtenemos realmente cosas valiosas, ¿sí? El conocer más a las personas, ¿sí? Mientras conozcamos más a las personas, ¿qué vamos a mejorar? Vamos a mejorar muchos aspectos, la integración, la motivación, ¿sí? Vamos a mejorar también la misma comunicación, pero parte de que justamente nosotros comencemos a trabajar en crear esa cultura de apertura, ¿sí? De realmente que todos entiendan que en este equipo existen las puertas abiertas para opinar. No se trata de que si alguien habla lo voy a juzgar, no, que tu opinión es mala, no sirve, que yo tengo más experiencia, por lo tanto, lo que yo digo es mejor que lo que tú dices. No, eso es algo que no debemos de alguna manera crear en los equipos, ¿no? Y es muy importante. Sí, me pareció además, querido Eric, en la misma línea que mencionaste el concepto de seguridad psicológica, ¿no? Creo yo que este término, que si quieres ampliarnos un poquito la idea, todavía tenemos unos 4 minutos, cómo debe ser manejado, más bien cómo debe ser entendido en los equipos de alto rendimiento. Sí, definitivamente, crear ese ambiente de seguridad psicológica que tiene que ver con, recuerdan que vimos un área de la disfunción que es la confianza, ¿no? Tenemos que hacer que los colaboradores, que los empleados, que los miembros del equipo confíen en primer lugar en ellos mismos y que luego confíen en los demás, ¿sí? Y para generar justamente ese entorno de seguridad psicológica hay que trabajar. Por ejemplo, el líder, ¿qué tiene que hacer? Él mismo reconocer, equipo, yo me puedo equivocar y yo reconozco cuando me equivoco, pero no crear la cultura, no, que he visto, ¿ah? No crear la cultura. En este equipo nadie se puede equivocar, errores cero. Eso no ayuda. O sea, eso no ayuda definitivamente a crear ese entorno, ese ambiente de seguridad psicológica, ¿sí? Entonces, es importante el crear ese entorno, ¿no? Y cuán vital es el liderazgo, ¿sí? Es muy importante el liderazgo, ¿sí? Tener realmente líderes que acompañen, que ayuden y formen estos equipos, ¿no? Gracias, querido Eric. No, buenísimo. Pues nada, yo estoy muy agradecido por este espacio. Espero realmente les haya sumado, se lleven cosas muy valiosas, herramientas, insights. Y pues nada, ahí ustedes me pueden seguir en las redes sociales, en LinkedIn. Me buscan solamente como Eric Majo Dávila, ¿sí? Y ahí vamos a seguir conectados para seguir compartiendo esto que nos apasiona, ¿no? Gracias. Creo que había una pregunta de Dani. No sé si la quieres hacer, por favor, Dani Quinteros. Sí, Sí. gracias, Pedrito. Buenas tardes. Sí, sabes, me llamaba la atención y quería aprovechar de preguntarte, estabas hablando sobre el propósito. Quería preguntarte, ¿cómo harías tú para liderar a un equipo para que se adapte, para que se acomode al propósito de la empresa cuando esa área o unidad específica no necesariamente tiene el mismo propósito, ¿no? Por ejemplo, me imagino que, digamos, un equipo comercial tal vez sí esté alineado al propósito de la empresa, si es que fuera una empresa comercial, por así decirlo, de ventas. Entonces, la unidad de ventas, los ejecutivos, los comerciales, es más probable que tal vez sí tengan más claro el propósito y se alineen al propósito de la empresa, pero tal vez una unidad que no
no está tan alineada a su propósito como unidad, no es tan compatible con el de la empresa, tal vez ahí como líder cueste un poco más hacer que se sientan más cómodos, que se alineen a ese propósito. ¿Cómo tú harías para hacer que una unidad, por ejemplo, no sé, no se me ocurre tal vez contabilidad, no sé, que A tiene ver, un propósito distinto, pueda alinearse? sí, claro. A ver, mira, te explico un poco desde lo que hemos hecho en la organización donde trabajo. Hace un par de años hicimos una redefinición del propósito de la organización. Te hablo de la organización. ¿Justamente para qué? Para que a la hora que redefinamos el propósito de la organización, cuando vayamos a definir los propósitos de cada una de las áreas, estén alineados a ese propósito de la organización. ¿Por qué? Porque cambian los contextos. ¿Sí? De repente, el propósito que habíamos definido a la hora de crear una empresa ya no es el mismo propósito del día de hoy. ¿Cuántas empresas yo veo que han cambiado hasta sus valores? ¿Sí? Ahora veo mucho el tema agilidad, innovación, agilidad, innovación, agilidad, innovación. Pero no solamente se trata de cambiar los valores. La pregunta es, ¿cuál es mi propósito? Porque también seguro ha cambiado mi propósito. Entonces, desde esa experiencia, porque también pasa que cuando comienzo a definir el propósito de mi área con un propósito que había sido definido de repente hace mucho tiempo, vemos que no hay un alineamiento. Entonces me pregunto, ¿realmente? Y yo me preguntaría, ¿sí? ¿Realmente ese es el propósito de la empresa al día de hoy? Entonces, desde ahí viene el tema del trabajo. ¿Por qué? Porque lo que debemos buscar es que el propósito de la empresa converse con los propósitos que vayamos a definir en cada una de las áreas, que no hay de alguna manera, una diferencia o que no hay una sintonía, ¿sí? Debe haber un alineamiento, ¿sí? Entonces, yo en ese caso, desde la experiencia, Dani, te digo, me preguntaría, ¿realmente el propósito que ustedes tienen es el propósito de la organización? Súper, muchas gracias. No, no, con gusto. Buenísimo. Veo que no hay más consultas, más preguntas. Creo que el tema claro, nos has regalado una herramienta, Eric, que creo que tenemos que empezar a practicarla, ¿no? Si algo aprendo de toda esta ola de temas de agilidad es que tienes que practicar todo el tiempo y mantener esa buena energía que hace que los equipos funcionen. Sí, Muchísimas totalmente. gracias, Eric. Realmente creo que nos están regalando una forma tal vez diferente a la que nosotros estamos viendo las cosas y creo que tenemos que empezar a medir cómo es que vamos haciendo nuestros equipos. A veces uno cree que hay temas que no pueden medirse, pero esta es una muestra de que todo puede medirse y en la medida que tú puedas medir vas a ir mejorando. Muchísimas gracias, Eric. No, no, gracias a ustedes, ¿sí? Encantado.